Bienvenidos a esta isla donde el periodismo no está cercado, donde no se deforma la realidad por militantes de un lado y del otro. Por suerte, algo primitivo está surgiendo, una especie de grito o un ladrido. Pero cuidado, perro que ladra también puede morder. En la calle, donde las jaurías ya se están encontrando, o adentro, o sea, digamos, desde el canil. Guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. La ciencia en crisis. La inflación oficial versus la inflación real. Hoy también las claves secretas de Perón. Bienvenidos, buenas tardes, nuevo programa de Desde el Canil. Prepara el mate, prepara las facturas, el bizcochito, lo que tengas a mano para compartir una hora pura información con un equipo de lujo, como todos los días aquí de 18 a 19 en Bravo TV. Empezamos con Cecilia De Glynocenti para hablar de la agenda internacional, porque continúa la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. ¿Qué pasó ahora, Ceci? Esta vez se va a traducir en formato estudiantil, porque los chinos y los estadounidenses se pelean en todos los órdenes a partir de la famosa guerra arancelaria que afecta absolutamente a todos los rincones del mundo. En este caso, las visas estudiantiles a ciudadanos chinos que ha revocado Marco Rubio, el secretario de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, generó una nueva incomodidad entre Beijing y Washington en función de esta política estadounidense de, entre comillas, preservar todo lo que es el área de inteligencia, el área también del tratamiento de, por ejemplo, temáticas como los minerales o las tierras raras e incluso la inteligencia artificial. Temas sensibles, ¿no? Sabemos que son temas exactos, sensibles, que Estados Unidos no quiere compartir indirectamente con los chinos, porque recordemos que Trump, además, en el primer mandato, establece una iniciativa, que le dice la iniciativa china, que abiertamente desconfía de la incidencia del Partido Comunista Chino en Estados Unidos a través de todo lo que es el poder blando, ¿no? Las inversiones, pero también los enviados estudiantiles. Esto leído, obviamente, en clave un poco diría conspirativa, pero bueno, es un poco lo que representa el movimiento trumpista que ahora en su segundo mandato encara una situación parecida. Vimos hace poquito que el gobierno de los Estados Unidos dijo que Harvard, la universidad, una de las más prestigiosas del mundo, tiene efectivamente conexiones con el Partido Comunista Chino y derivó en una quita de fondos. Digamos que esta motosierra tiene una impronta ideológica también, es decir, desde Washington no solamente se está limitando la libertad de expresión de las universidades, sino también hay una dimensión geopolítica en todo esto que tiene que ver con preservar esas áreas que al menos Marco Rubio determina como críticas. Ahora, Ceci, ¿qué está haciendo China para justamente disputarle, si es que está haciendo algo, ¿no? Para disputarle poder a Estados Unidos. Sí, en función de esta disputa arancelaria, que recordemos, Fede, contextualicemos un poco porque no sé si recordás que cuando el garrote arancelario que imprime Donald Trump en la política mundial pasa, ¿no? Es decir, el Liberation Day en abril, todos los países empezaron a retirarse un poquito y ver cómo juega Estados Unidos, menos China. China es el único país que ejerció los aranceles recíprocos. Redobló Vos me subís 100, yo te subo 100. Claro, o sea, no se quedaron atrás los chinos. Sí, pero bueno, como siempre la política internacional después corre por vías diplomáticas. Se encontraron el 15 de mayo en Ginebra para bajar un poquito los humos y se estableció, en el caso de Estados Unidos a China, un 30% de aranceles a contra de un 10% de los chinos que le pusieron a los productos estadounidenses. Bueno, en ese escenario, mientras continúan las negociaciones, China no se queda atrás con otro tipo de maniobras que hace para mantenerse como un, digamos, liderar otro espacio de todo lo que es el poder global, no solamente de manera dura, es decir, a través de, no sé, inversiones en infraestructura en distintos países o poderío militar en otras esferas de influencia, sino también a través de instancias de mediación, es decir, organismos internacionales. Ahora los chinos proponen una nueva, sería como una especie de corte internacional versión china que se va a llamar
la Organización Internacional de la Mediación y efectivamente ellos dicen que, entre comillas, por culpa de la política garrotista de Donald Trump, ellos proponen esta manera más amigable, convocan a más de 80 países en una iniciativa que hay que ver cómo sale, pero que tiene que ver con este poder soft, ¿no? Este poder blando que China le imprime en un momento en el que el mundo está cambiando, porque tenemos un Estados Unidos que ya no es lo mismo que en el siglo XX y que está en retirada en ese liderazgo. Entonces los chinos no se quedan atrás. Trump puede fugar todos los cerebros que quiera, sea chinos de cualquier nacional del mundo, como lo hizo hace poco, pero los chinos, ellos se ofrecen como diciendo, bueno, vengan. De hecho, ya cooptaron, por ejemplo, científicos que eran de Harvard o, por ejemplo, un reconocido experto en inteligencia artificial, ex trabajador de Microsoft, hoy están trabajando en Beijing. Digo, por ahí también se mueve la política. Ahora, digo, China está bastante tranquilo porque parece que Estados Unidos ataca y China lo convierte como en una fortaleza, ¿no? Porque, bueno, dice Estados Unidos expulsa a estudiantes. Bueno, los recibe China y le saca provecho. Efectivamente, es de mínima una política que viene sosteniendo desde los 90. China manteniéndose en los límites de todo lo que le concede la diplomacia y sin achicarse, porque en general, a ver, Estados Unidos no deja de ser la primera potencia militar y económica del mundo, pero los chinos le compiten de igual a igual en términos económicos. Entonces, son los únicos que quizás hoy por hoy tienen esa capacidad de hacer que los estadounidenses de mínima no puedan hacer lo que quieren. Ahora, ¿y Argentina en esta disputa, cómo está? Porque de vez en cuando vienen funcionarios norteamericanos a ver, intentando limitar la influencia china, pero también, por otra parte, el gobierno o el Estado argentino tiene los swap con China. ¿Cómo se mueve este gobierno en relación a esta guerra arancelaria? Y el gobierno de Javier Milei se mantiene en la línea que marcó el presidente, es decir, el alineamiento total y restricto, y déjame agregar hasta fuera de época, con Washington. Eso se sostiene a pesar de las necesidades financieras y monetarias de nuestro país, es decir, de robustecer las reservas para dar con los fondos necesarios para cumplir con de mínima los vencimientos de deuda. Bueno, al gobierno no le es indiferente la dependencia que tiene con el que es su segundo socio comercial, ¿no? Los chinos tienen un poder preponderante en la economía argentina y tiene una balanza, nosotros tenemos una balanza deficitaria que hay que, acompañar, es decir, no le es indiferente a pesar de que todo lo que ha demostrado Estados Unidos en función de lo que es el Cono Sur, el gobierno definitivamente lo acepta. Es decir, vimos un desfile de funcionarios recientemente esta semana, el funcionario más polémico quizás que tiene el gabinete de Trump, ¿no? El secretario de Salud, Bobby Kennedy, vino, incidió directamente en la política de salud de la Argentina, ¿no? Porque Argentina también anuncia que se va a retirar de la OMS. Digo, estas cositas a los chinos no reaccionan rápido, pero las tienen en cuenta y yo te digo, te confirmo, porque entre los chinos la parte académica es muy importante, todo lo que se habla en la academia es importante, y en este último mes se podría decir que las relaciones con Buenos Aires están más que frías. Ay, Argentina ahí como territorio de disputa seguramente en los próximos años entre las potencias. Ahora vamos a volver al plano nacional para hablar con Ignacio Clopet, historiador, escritor, que presentó su libro Las claves secretas de Perón. Ignacio, buenas tardes. Gracias por estos minutos Desde el Canil. Lo primero que me hace preguntarte es ¿de qué se trata Las claves secretas de Perón y qué intentás demostrar con tu libro o mostrar? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la comunicación. El libro es un libro de las claves. Perón, cuando se exilió en el año 55, luego que lo derrocaron, comenzó un derrotero que le duró 17 años estar fuera del país. Y él, en ese estado de destierro y de resistencia, confecciona unas claves secretas con el objeto de que la correspondencia, los mensajes, los documentos, las cartas, estuvieran encriptadas y solamente la pudieran leer aquellas personas que tenían el juego de claves que Perón crea. La mayor arma que Perón tiene en el exilio es la escritura. Y él, a través de estos años, confecciona unos juegos de claves secretas que son algo extraordinario, porque muestran a un hombre que en la adversidad, en la soledad, él solo las confecciona, las idea y las él creó el sistema.
Él creó el sistema de encriptación, él creó el sistema de cambio de nombres. Por ejemplo, en el caso si tuviéramos a los diarios los llamaba con un nombre, a las personas les cambiaba por otro nombre. ¿Podés dar un ejemplo, Ignacio? Sí, por ejemplo, a Isabel Perón la llamaba Beba. Ajá. A ver, tendría que fijarme un poco, pero bueno. sí. Cambiaba ahora, todos los nombres. sí, por ejemplo, él cambiaba algunos nombres. Por ejemplo, a la billetera la llamaba actividad, a la venta armas, y cambiaba, por ejemplo, a Frondizi lo llamaba José, a las 62 organizaciones comisionistas, a Balbín le decía el Tano, y así cambiaban los nombres y de esa manera él lo que hacía era evitar que cuando le interceptaran la correspondencia pudieran enterarse qué es lo que estaba escribiendo. Esta es la genialidad de Perón. Son 3 juegos, un juego de Caracas y Ciudad Trujillo y 2 juegos de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Franco Lindner te saluda. Vos sabés que la correspondencia de Perón, que es muchísima, uno de los que más tuvo con él es John William Cook, que fue su delegado y después se pasó a la Cuba de Fidel Castro y el Che Guevara. ¿Qué nos podés contar de esa correspondencia con John William Cook? Bueno, en el caso de Cook fue uno de los delegados de Perón. Perón tuvo distintos delegados durante el exilio. Cook fue uno de los delegados que Perón designa. Y precisamente estas claves de Caracas y Ciudad Trujillo, el juego para poder descifrar esas claves lo tenía Cook. Entonces lo que hacía Perón era escribirle a Cook, que tenían también sus seudónimos, porque Cook también tenía unas formas de mostrarse o de llamarse para la opinión, para todos los demás. Entonces Perón también utilizaba nombres encriptados para dirigirse a Cook. Efectivamente, la correspondencia con él fue una correspondencia muy interesante, muy profunda. Se publicó en unos tomos, es correcto. La viuda lo publicó, sí, Alicia Eguren. Alicia Eguren publicó precisamente los juegos de correspondencia entre Perón y Cook. Por ejemplo, yo acá transcribo en el libro unos telegramas que Perón le envía a Cook, y Perón, por ejemplo, se llamaba Teodoro, claro. Y a Cook le ponía distintos nombres. Y eso es lo notable de estas claves, donde podemos encontrar la forma en que Perón disfrazaba a los personajes a los cuales se dirigía, y Cook precisamente fue uno de los personajes más importantes. Sí. ¿Por qué pensás que hacía esta modalidad? ¿Por qué cambiaba los nombres? ¿Por qué buscaba que no sean identificados? Lo que Perón estaba haciendo precisamente era camuflar y evitar que los servicios de inteligencia, cuando se interceptaba la correspondencia, pudieran enterarse a quién iban dirigidos o qué personas se mencionaban en esos textos. Entonces, Perón, a lo largo del exilio, se dice que escribió más de 14.000 cartas, entre cartas y documentos. Muchas de esas cartas fueron encriptadas, y entonces y a veces precisamente le ponía nombres distintos, disfrazados a las personas o a los lugares o a las personas. Por ejemplo, a los lápices, a los fusiles los llamaba lápices, a las bombas las llamaba bombones, y así una cantidad de creación increíble, porque todo un idioma, ¿no? Tremendo. Un idioma Ignacio, sí. Que él precisamente lo hace para evitar que los alcahuetes y los figones, que en ese momento estaban, no se olviden que la resistencia peronista fue una etapa muy difícil para los peronistas y para el peronismo, donde fueron perseguidos, fusilados, encarcelados y desaparecidos. Ignacio, me quiero meter un poquito en la parte, si es que la hay, una parte quizás de un Perón erosionando, quizás algún gobierno de esas democracias limitadas por esos años, de Frondizi, de Ilia. ¿Pudiste ver algo con respecto a las cartas que Perón enviaba en ese tiempo, en esos gobiernos? Mira, el libro precisamente lo que habla es de las claves, y yo lo que hago es contextualizar los años del exilio y las claves, precisamente para que las claves tengan un contenido
contextualizado en la historia propia que pasó desde el 55 en adelante. Sí, la correspondencia de Perón es una correspondencia muy variada y se dirige a distintos personajes en distintos momentos, en algunos casos con aspectos más críticos y en otros con el aspecto de lograr la pacificación argentina, que era un poco lo que Perón vino a hacer cuando retornó en el año 73. ¿Y esas críticas a quiénes eran? Bueno, Perón en las críticas obviamente iban dirigidas al gobierno de la dictadura, a Aramburu, a Rojas, que fueron bastante crueles con él y que incluso ordenaron atentados que Perón sufrió durante el exilio con una bomba que pusieron en Caracas al auto de Gilaberte y algunos otros hechos que también no se produjeron porque Perón estaba, gracias a Dios, protegido por los gobiernos que le estaban dando el exilio, ¿no? Que le estaban permitiendo que resida como exiliado. Pero la realidad es que las críticas de Perón van dirigidas precisamente a la dictadura, a los gobiernos dictatoriales y luego a estas democracias débiles que se demostró con la vuelta de Perón de que no podía haber democracia en Argentina sin el Perón. Claro. Hola Ignacio, acá Cecilia del Inocenti, un gusto. Te hago una consulta hablando un poquito de lo que recién traía Fede. Viste que en este momento de nuestra historia hay una relectura por parte del gobierno de lo que fue la violencia setentista, ¿no? Sí. ¿Encontraste algo que te llamara la atención en relación al momento previo al retorno de Perón, cuando él ya llega enojado, digamos, con estos estúpidos imberbes que le vienen a disputar el liderazgo al sindicalismo como digamos, su pilar de su movimiento? Mira, en realidad, si uno hace un derrotero yo no hago un análisis de las 14.000 cartas emitidas por Perón desde el exilio, algo imposible, porque aparte muchas de esas cartas no se conocen. Hay algunas cartas que tuvieron distinto tenor y otras que otros. En realidad, lo que yo logro acá hacer es reconstituir lo que fue el exilio y la llegada a la Argentina, precisamente como Perón, cuál fue el objetivo de la llegada de Perón a la Argentina. Que eso también es algo que ha sido muy discutido, porque en realidad, como vos muy bien dijiste, en el discurso del 1 de mayo del 74, Perón los echa a los montoneros por estúpidos y inútiles. Perón vuelve con el famoso abrazo Balbín. Ese es el Perón que tenemos que rescatar. ¿Y encontraste algo específico sobre ese momento que me puedas decir, esto es muy interesante, o sea, en relación a lo que él comunicaba antes de volver? Y hay una crítica que Perón le hace al gobierno de Cámpora y principalmente al ministro de Interior, Esteban Rigui, cuando dejan liberados a todos los presos políticos en la cárcel. Apenas asume, ¿no? Ni bien asume Cámpora, creo que fue el 25 de mayo, me parece, del año 73. Y Perón desde España emite una opinión tremendamente adversa, diciendo que el gobierno estaba en manos de la izquierda. Como Perón poniendo, digamos, fuerte crítica. Una fuerte crítica a lo que había hecho. Y por eso Perón vuelve a la Argentina y vuelve a llamar a elecciones. Y bueno, y Cámpora lamentablemente no fue un gran delegado de Perón para hacerse cargo de la presidencia, porque lamentablemente Cámpora se ha rodeado de muchos elementos marxistas que lo llevaron a tener este tipo de política, y Perón desde allá, yo lo cuento acá en el libro, Perón severamente lo critica. Ignacio, muchas gracias por tu tiempo aquí Desde el Canil, ¿sí? Muy amable. Se va a presentar el martes 10 en el Foro de Legisladores de la Nación, del Congreso de la Nación. Sí. Así que desde ya es el martes 10. Martes 10 de la mañana. 10 de junio. 10 de junio, 18:30 horas en el Círculo de Legisladores del Congreso de la Nación. Excelente, muchas gracias, Ignacio. Así estaremos. Así pasaba Ignacio Clopet, historiador, escritor y autor del libro Las claves secretas de Perón. Ahora, chicos, noticia de último momento, nos informa Ariel Maciel. Sabés que la Argentina está con problemas de dólares, ¿no? Opa. Digo, en un ratito te voy a contar qué pasó con la moneda estadounidense en la Argentina en las últimas horas, pero lo que se conoció ahora de último momento es que el Fondo Monetario Internacional le va a dar otra manito al gobierno de Javier Milei, no con más plata, sino con un corrimiento en la revisión de las metas del acuerdo que llegaron hace poco tiempo, en las cuales, bueno, una de las promesas que le había hecho el gobierno argentino, que tenía que ver con la acumulación de reservas genuinas, no va a llegar. Finalmente, es lo que nosotros veníamos contando acá desde el primer día. Exactamente. ¿La meta o sea, no, lo que va a pasar
en principio lo que va a suceder es que el directorio se va a juntar después de la fecha que tenía estipulada para analizar las metas de la Argentina un mes después. Aplazó Tremendo. un mes la reunión de le dio más directorio. tiempo. Le dio tiempo de descuento. Le dio más tiempo, aunque la igual, Ari, discusión está en otra llega. cosa. No, el tema son dos cosas. Primero, dos ¿Cuánto puntos. es la Tenés meta? 30 días. El primer punto de esto es que es, digamos, ese espacio que le da no va a hacer que la Argentina no incumpla. Algo que era lo que estaban buscando en el Fondo Monetario. Estaban buscando la forma de que la Argentina no incumpla. ¿Por qué? Porque lleva implícito un pedido de perdón, un waiver. El waiver va a pegar muy mal en el mercado, ¿no? Y en un ratito te voy a contar cómo pegó el bono nuevo de la Argentina para conseguir dólares. Sí. Pero la realidad es que el waiver puede ser una muy mala señal a los mercados en una Argentina que quiere volver a los mercados internacionales y financiarse y traer dólares de esta manera. En este momento, el número 2 del ministerio, José Luis Daza, está en Estados Unidos tratando de cerrar un acuerdo con los bancos por un repo que le traigan 2.000 millones de dólares a la Argentina. Se le está complicando un poco, y mucho más cuando el riesgo país y las condiciones que tiene la Argentina en el mercado internacional no están siendo buenas, no están dando buenos resultados. Ari. Entonces, digo, y ahí el punto es, se puede estirar un mes el directorio, pero me parece que la calificación técnica le va a llegar con un coloradito. Está clarísimo que el FMI quiere sostener este gobierno y por eso estas revisiones, porque no pasó mucho tiempo, pasó un mes. Y en este contexto justamente se disparó el dólar. Exactamente. Bueno, ahí un poco lo que hablábamos con Zeta en estos días, cuando se lanzó el famoso Bonte, el Bonte Superbono. 2025, que es el bono con el que el gobierno dijo volvimos a los mercados internacionales, más o menos, volvieron una partecita. Ponele. ¿Por qué? Porque efectivamente consiguieron dólares del exterior, se los canjean por pesos argentinos y bajo ley argentina, ¿no? Si vos volvés a los mercados internacionales, la ley de en la afuera. que te lleva es Nueva York, claramente, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, este retorno fue parcial, un retorno parcial. Ahora, ¿qué generó? Vos decís, la verdad es que en el ministerio estaban muy conformes con este retorno porque se licitaron 1.000 millones de dólares y hubo ofertas por casi 2.000 Upa. y formales, reales, que se habían aceptado fueron 1.135, pero después se topió en 1.000 millones, que era el objetivo inicial. ¿Qué tenía? Nosotros lo contamos acá, este Bonte, que tenía una tasa del 29,5%. Altísima. El día que lo anunciamos cómo iba a ser, poníamos la duda sobre qué tasa iba a ir. El mercado hablaba entre el 20 y el 22, cosa que era una tasa alta, pero razonable para cubrir con los riesgos que tiene la Argentina. El riesgo país lo marca claramente. La tasa del 29,5 es fenomenalmente precaria para una Argentina que tiende a tener una acumulación de reserva y una mejora en la inflación que no condicen con eso, digamos, ¿no? A ver si la Argentina piensa tener una inflación, como lo proyectó para el 2025, para 2027, del 10%, una tasa del 30% es grandísima. En ese contexto, Sí. Fede, lo que pasó es, el mercado dijo, la Argentina pagó una tasa altísima, no puso call, o sea, no puede recomprar dentro de 2 años de esos bonos que emitió tan alta tasa. Sí, los inversores se pueden ir, pueden tener un put y rajarse antes de las O sea, elecciones. sacan los pesos y después quizás se vayan a dólares. Bueno, sí, obviamente, que es lo que termina de hacer, una Claro, suerte lo que siempre de hacen. carry trade. Exactamente, ¿no? Antes de que termine el gobierno lo pueden sacar, ¿no es cierto? Hasta el 2027 es justamente la fecha antes de las elecciones. Dentro de 2 años justamente es cuando pueden pasar, pueden sacar todos esos bonos, pueden recomprar igual. Digamos, los por las bonos. dudas, por si hay un cambio de gobierno, Es que en realidad, a negociar. si querés que te lo diga en términos A ver, decilo, políticos, Decilo. ¿sí? Es la cláusula anticuca.
Sí, digo, Claro. es por si viene el kirchnerismo, le ponen la cláusula, ¿no? El problema está para Milei, como le pasó a Macri, que si hay balotaje, si llega a haber una diferencia corta, que hay balotaje y la gente se va, los inversores en realidad estos, se van todos de repente, la corrida se la hacen a Milei. Exacto. ¿Cómo le pasó a Mauricio Macri? Hubo balotaje. Al día se le escapó siguiente. el dólar. Al día Exactamente. siguiente. Ahora, Ari, ¿qué puede pasar con el dólar? ¿Puede seguir subiendo ahora? Bueno, el dólar subió fuertemente en toda esta semana y el mercado le apunta justamente a la mala negociación del bonte que hizo el gobierno nacional, que hizo el ministro Luis Caputo, básicamente porque lo que dicen es, pagó mucho, hay mala expectativa y en ese contexto subió. Hoy llegó a estar 1.215 pesos vendido en algunos bancos el dólar oficial, finalmente cerró en torno de los 1.200 pesos, un poquito menos según el Banco Nación, pero la realidad es que se recalentó de nuevo el dólar, sí volvió a subir y está más, digamos, lejos de lo que quería el gobierno, que esté más cerca piso, ya se está acercando cada vez más en el promedio arriba de la banda de cambiaria que estableció justamente el gobierno en este esquema cambiario. El dólar subiendo y un gobierno desesperado por dólares no es una buena combinación. Ezequiel Orlando, hablando, siguiendo el rumbo económico, vamos a hablar de la inflación oficial versus la inflación real. Si yo te digo que la inflación de mayo, este mes que está corriendo ahora, va a ser del 2%, ¿vos me creés? No, ¿Sí o no? para nada. ¿Acá la gente? ¿En No. el piso? No. No. Alimentos por lo menos ¿Atrás no. de cámara? No me creen. ¿En su casa me creen si le digo que va a ser 2%? Bueno, ese es el problema, ¿no? La Universidad de Tela hace bastante tiempo ya una encuesta donde pregunta a los consumidores, a los ciudadanos, cuál es la expectativa de inflación. La percepción, ¿no? En concreto, la pregunta la estoy acá buscando porque la tengo. Bueno, ahora la perdí Es una especie de dentro del texto, percepción pero de la la inflación. pregunta es, exacto, ¿cuál es la presunción de inflación del mes en curso? 2% entonces es lo que la gente, lo que cree que subieron los precios este mes, A ver. 4,23%. El doble. El doble. Ah, El doble. ay. ¿Por qué? Porque realmente nosotros tenemos una creencia que está alejada de la realidad, nosotros pensamos que las cosas son de una manera cuando en realidad ¿Porque es somos distinto. golpistas? Porque vamos por al ejemplo? supermercado. Porque somos golpistas, o es porque lo que dice Franco, porque vamos al supermercado. Bueno, Milei no tiene idea del precio del litro de la leche, no tiene idea cuánto cuesta un kilo de carne, no le importa saber cuánto cuesta un kilo de pan, y todo esto lo admitió en televisión, en Comida Crónica para TV, si me perros, sí. recuerdo. Comida para perros, sí, sabe. Sí, hay que No ver. sé siquiera si Hay que sabe ver. el precio No, de saber. eso. Eso lo Permitime manda a dudar, pedir, Franco, de chicos. si sabe el No lo ¿cómo? compra él, chicos. Lo manda a pedir, Claro, obvio. obvio. O se lo Sí, regala, ¿no? Pero alguien lo no paga. no son tanto los perros ¿Lo como, pagan? como él dice que tiene. Nosotros lo pagamos. Ahí lo veo, mirá. Con la ¿Cuánto tuya. salió la comida, producción? Cuando Acá. pagás Y el IVA de la aparte polenta, para estás 4 pagándole perros. la comida a los perros de Milei. Tremendo. Ahí va. Bueno, el tema está en esto, en lo que decía Franco. Nosotros vamos al supermercado y la canasta que elabora el INDEC no es la que consumimos nosotros. Ahí estábamos viendo la comida de los perros. Buen No plan. es la que consumimos nosotros. ¿Por qué? Porque fue creada hace muchos años cuando las costumbres de los argentinos, de la mesa de los argentinos, era muy diferente a la que tenemos en este momento. ¿De qué año es esta canasta? Permitime recordar. hace- 2004, 2005. no, No. pero casi 20 años se va a Exacto, cumplir, sí, ¿no? claro, Casi sí, 20 sí, años sí. se van a cumplir Tremendo. de la canasta que está midiendo el INDEC. Cuando las necesidades eran distintas, cuando Lo que consumías era lo que distinto, consumía era ¿no? distinto. Esto era casi inexistente, ¿no? Las aplicaciones que tenés acá adentro en el celular. No había WhatsApp. No había Twitter- streaming, servicio de streaming, chicos. Twitter creo que acababa No, de crearse. YouTube ya estaba igual. Bueno, Yo YouTube, era chiquita, pero ya estaba. Facebook era la red por la que más la gente se comunicaba, para que se den idea. Ahora es No, TikTok e MSN. Instagram. Ah, claro, MSN. Messenger. Bueno, por eso. Yo soy de la Commodore 64. La, Oh, can- chicos. la Nos canasta, fuimos más para atrás. la canasta que mide el INDEC es muy similar a la de Franco, bastante más alejada a la de ahora. El gobierno anterior había hablado de actualizarla, Marco Labaña, lo dijimos acá varias veces, planteó de que había una intención de parte del INDEC de cambiar la canasta de medición, la qué canasta pasó de con productos. ¿Y qué pasó?
Ari, ¿qué Nada. pasó? A Milei no le conviene. No, obvio. Decían que A Milei no en le diciembre conviene. pasado y ahora no sé. Es quedó- cuando la inflación dio Sí. fuerte 3,7. Sí. Midieron, marzo. fueron y preguntaron, che, ¿qué hacemos si cambiamos ahora el sistema si nos da un poco más abajo? Ahora, hoy el Intentaron gobierno- cambiarlo. Le dijeron, va a dar más o menos lo mismo. Dejemos como No te está. esfuerces tanto, No. claro. Que nos conviene. Exacto. Que nos conviene, Qué Sí, claro. está. Hoy el gobierno está reconociendo igual que Sí. la inflación de mayo va a ser muy parecida a la de abril. Sí. O sea, le bajó un poco el entusiasmo, ¿no? Pues decían que iba a ser 1%. Todas las semanas publicaron hoy Bueno, cero inflación. Hoy Milei publicó una columna de opinión Sí, en un en medio Infobae. digital, Ujú. exactamente, donde plantea que la inflación va a dejar de existir, si mal recuerdo, para El año que 2026. viene, el año que viene. 2026, Como va, claro. cómo va corriendo, Lo dijo ¿no? en El la límite. revista, La va corriendo. Sí, sí. Vamos a hacer Irlanda en 2099, 2200, capaz. 2300. Claro. Y en ese contexto pagamos tasa del 30% para el 2027, Claro, ahí ¿no? está el punto. Ay, ay, ay. Eso es- El modelo irlandés no Creo tenía que esas tasas. No. Fue con Fantino, ¿se acuerdan que fue la primera entrevista larga que dio en las, ¿Cuál de las 15 últimas? entrevistas que le dio en el último No, mes? pero viste a que hubo Fantino? dos grandes, Ah, largas. Muchas y Una fue en largas. carajo. Las de con- 4 horas. Claro. Por Y eso, la ¿cuál de otra las fue 15? con Fantino. En esa dijo que la inflación iba a ser 0 el año que viene. O sea, Sí, que lo va a había ser dicho en el historia. principio del gobierno para este año y no cumplió. Claro, bueno. ¿O no, Zeta? Bueno, había dicho también que iba a bajar los impuestos y no bajaron. Y ¿Qué los querés tiene en los que te brazos, diga? ¿eh? Los tiene en subió, los brazos. los impuestos. Por Los eso, subió, los claro. subió. Los trabajadores pagan impuestos Pero cuando sabes antes que no. hoy miraba una encuesta de Atlas Bloomberg que salió publicada en las últimas horas y vos podés creer que la gente, si bien tiene una mala perspectiva sobre la economía del país, Milei sigue levantando la imagen. Está en el nivel más alto en los últimos meses. ¿Cuál convengamos? Supera el Él es el 50%. segmento Explícamelo, no sé. ¿Pero en qué rango etario? Sí, igual. Porque- ¿Qué sector perdón. social? Zeta, te iba a sumar esto, no sé qué opinas vos, pero... Seguramente estoy a favor. No, la cibermilitancia de Milei está celebrando activamente que están Sí. bajando los precios. El Estamos rango hablando de la etario calle capaz- digital, la calle real es No otra nos cosa. quedemos en la calle online porque Twitter no es representativo Claro. de lo que Es una pasa cloaca, en chicos. la realidad. Es como la inflación INDEC, ¿no? No es representativo de lo que pasa en los supermercados. Ujú, tal cual. Está bastante alejado y eso varias encuestas después lo van a reflejar cualitativas, digo, ¿no? Pero bueno, a ver, a lo que quería también sumar, hablé ayer con el economista jefe de un banco muy importante de Argentina. Me comentaba que la estimación que tienen ellos de inflación para este año Sí. está por abajo de la tasa que acaba de mencionar Ari, que les va a regalar Caputo de timba a los especuladores. 25% es para lo que 25. esperan este año. Y el que es bono bastante 29,5. baja, ¿eh? Es bastante baja. ¿Cómo? Y el bono 29,5. El bono 30, claro, Casi. sí, 30%, 5 puntos para arriba de la Tremendo. inflación del bono. Es ganancia pura para los timberos y por eso también se metieron, porque saben además que hasta octubre tenés el bingo asegurado con Toto Caputo, porque ahí es cuando van a haber elecciones. A partir de ese momento, agárrate, porque si Caputo no consigue los dólares que necesita, estamos complicados. Ay, Y qué hoy miedito. justamente Caputo habló de los dólares, que está desesperado porque los saquen del colchón y los metan al banco. Qué miedito cuando se desespera un gobierno, por favor. Bueno, chicos, ahora vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos Yo le con quería más. preguntar algo a Zeta y no me dejaste. Te En un censura, rato, te en un rato. censura. Ahora Censura. volvemos. Muchas Dale. gracias.
Seguimos con más desde el Canil. Esta parte me encanta porque Franco Lindner se tomó el trabajo de contar uno por uno los insultos de Javier Milei y creó una especie de insultómetro. ¿Sí? ¿O no es cierto, Franco Lindner? ¿De qué se trata esto? Vos sabés, Fede, que en esta columna voy a hablar poco. Voy a dejar que se explaye el presidente, Ay, no yo. menos Que mal. se explaye el presidente con esos modos tan particulares que tiene, ¿no? Sí. Protocolares serían. No, protocolares no, No, particulares. justamente no. Ah, perdón. Por no decir otra cosa. Acordate que hace días, el domingo, en el Te Deum del 25 de mayo, en la catedral, se comió un sermón muy importante del jefe de la iglesia argentina, García Cuerva, Sí. que le dijo de todo, le habló de Menos lindo, le dijo difamaciones, de todo. de insultos, de terrorismo en las redes, de violencia verbal, lo acusó de todo. ¿Tenemos el video para verlo, lo tenemos. chicos? Todos los límites, la descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente. A pesar de que hoy también a nosotros nos dice que Argentina no está muerta, sino que a veces estamos adormecidos por la indiferencia y el individualismo, hay quienes se burlan de Jesús. Son los haters de aquella época, los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, a una entidad o a una obra. Los que odian y justifican su desprecio. El terrorismo de las redes, como decía el Papa Francisco. Hemos pasado todos los límites. La descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente. El Santo Padre León XIV decía a los representantes de los medios de comunicación hace unos días: la paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás. Y en este sentido, el modo en que comunicamos tiene una importancia fundamental. Bueno, durísimo García Cuerva, obviamente con Milei, estaba hablando de él, pero el mensaje no entró, porque Milei sigue en la misma tesitura, en la misma tónica. Va a seguir igual. Cuando alguien en privado se lo achaca, le dice, ¿por qué sos tan mal hablado? Y dice, yo soy así. Es el argumento de un nene de 5 años, es un argumento infantil. Yo soy así. Obviamente Milei sabe que ese estilo, los insultos, la violencia verbal, le sirvieron y mucho para llegar a presidente, fueron fundamentales en las redes. Ahora, una cosa es cuando vos sos presidente y vos haces uso de esa violencia verbal. Es totalmente desproporcionado. Vos tenés la suma del poder público. Vos no corresponde. Vos le estás dirigiendo en ese tono a un periodista, a un opositor, a un mandatario extranjero. No corresponde. A un si artista, sos el presidente, ¿no? A un artista, no corresponde. Tenés la suma del poder público. Vamos a ver algunos de los exabruptos que traje acá para ejemplificar. Dale, lo compartimos. Es el tipo más buscado en el planeta hoy y sale de su país a ver a quién. A Toto y a mí. Justo el día de la liberación, el día que salimos del cepo. Vayan a buscarla al ángulo, mandriles inmundos. Lee la declaración de Bessent. No, estos imbéciles, de foto. ¿Vos te crees que yo necesito una foto con Trump? Si tenemos, la administración nuestra está en perfecta sintonía con la, digamos, administración de Trump. Yo no hablo directo con Trump. Sigamos, dejemos que siga hablando el presidente, por favor. A ver, bueno, dale. Hicieron acuerdos con el fondo sin esa restricción y que se quejaron del modo de la masterclass que le metimos a la política y que les duele porque todos esperaban que no lo pudiéramos pasar por el fondo, por el Congreso. Empezaron a llorar como siempre los ñoños republicanos. Que dicho sea de paso, la verdad, digamos, no me importan sus sentimientos. Yo juego dentro de la ley, soy bilardista y dentro de la cancha vale todo. Todo lo que permite el reglamento, ¿estaba permitido el reglamento? Sí, bueno, que la vayan a buscar, la tienen adentro. En el día de ayer dejó este mundo, digamos, ese ser siniestro que fue el
impresentable y repugnante ministro de Salud que tuvimos, cómplice de la cuarentena cavernícola más grande de la historia y que además fue el responsable junto al expresidente Alberto Fernández de la muerte de 100.000 argentinos, porque si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre, hubiera habido 30.000 muertos, sin embargo nosotros pasamos los 130.000. Por lo tanto, digamos, a pesar de que murió y la gente les gusta manifestar, digamos, parece que los muertos se vuelven buenos, no, este era un hijo de remil puta y será recordado como un hijo de puta. Ninguna clase de respeto, ¿no? Bueno, sin comentarios, ¿no? El problema de esto es cuando esta violencia verbal se traslada a los hechos, se traslada a la calle. Está pasando en las marchas de los miércoles, de los jubilados. Todo el tiempo hay gente agredida, hay represión. Esto se está traduciendo a los hechos, es gravísimo. ¿Sabes quién se tomó el trabajo de cuantificar esto hace unos meses, cuando cumplió un año de gobierno Milei? El exalcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta presentó un informe sobre la cantidad de insultos que había solo en sus redes disparado Javier Milei en un año de gobierno, en 365 días de mandato. Fueron 2.173, lo que te da un promedio de 6 por día, 6 insultos por día del presidente. Se queda corto para mí eso. Y te tengo la listita, ¿eh? A ver. ¿Querés escuchar? O sea, perdón, hay que sumarle todo lo que escuchamos. Además, todo lo que habló. Esto es solo lo de sus redes. Los discursos, y las además entrevistas, todo. hay faltantes en esta lista que son de los últimos meses, como el famoso Mandriles, que es algo de los últimos meses. O tampoco toma en cuenta el Cucarachas, que es algo que se ve que se le pasó por alto a la reta. Bueno, zurdos, 301 zurdos. Sí. Corruptos, 235. Degenerados, 184. Sí. Mierda, 156. Chorro, 129. HDP, lo dice completo el presidente, 110. Criminal, 95. Bueno, asesino, ya sabemos que insulta, ¿no? 90. No, boludo, 87. Basura, 85, que va acompañada de basura humana, generalmente. Todos los números que tenés. Sí, mostralo. Rata, 70. Es tremendo. Mostralo bien, Culo. mirá, vas a ver. Ahí está. 69. No completemos la lista, Franco, está como porque Bullrich, estamos Franco, al horno. cuando Es una lista que yo pasé a... No, acá. tremendo. Franco, a ver, el concepto mandril es el concepto madre del gobierno, de la gestión de Javier Milei. ¿Cómo se dice mandril en alemán? Mandrilaffe o también Pavian. Pavian, Me gusta Pavian. Pavian. Parece pavote, no sé. Sí, una cosa por el estilo. Claro. Qué bárbaro, qué cantidad de insultos, por Dios. Natalia Vacarezza, vamos a hablar ahora de una cuestión dramática que afecta y mucho a la ciencia en nuestro país. El gobierno nuevamente ataca a ese sector y parece que está desangrándose esa área. Así es, tenemos que hablar de la ciencia en crisis, lamentablemente, algo que parecía que había quedado en la historia, ¿no? Digo, cuando hubo gobiernos que sí dedicaban los presupuestos a mejorar a este sector, donde había becas, donde había presupuestos, donde había investigación. Bueno, el gobierno de Javier Milei, nada de todo esto, por lo menos está dentro del presupuesto, nada de todo esto está en los planes del gobierno. Esta semana hubo una gran movilización en lo que es lo que era en realidad el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahí donde funciona el CONICET, donde los científicos y los docentes se manifestaron con una consigna, ¿no? que estaba relacionada con el Eternauta, ¿no? Digo, esta serie que está obviamente convulsionando al mundo porque ya es récord de vistas en todos lados. Furor. Y los científicos obviamente no aprovechan esta movida. Mirá, estamos viendo cómo fueron todos... Para que le hagan caso, ¿no? Para que la gente por lo menos reaccione. Podríamos decir, ¿no? La ciencia y la universidad siguen estando, dice, no hay futuro sin ciencia. Esto era todos los carteles donde se manifestaban. Mirá, hasta reprodujeron
la nieve, ¿no? Tremendo. Digo, todo esto que vimos en una serie que se hizo también en nuestro país, que es nuestra creación, nuestra producción nacional, todos vestidos del Eternauta, mostrando lo que hoy tiene que ver con la deficiencia en la falta de becas. Hay un cartel Muchos tremendo. científicos que se siguen yendo del Claro. país porque acá no hay recursos. Bueno, si tenemos para mostrar lo que es la placa de lo que es el presupuesto, ¿no? De lo que bajó el presupuesto en lo que es en estos últimos 10 años. Ahí estamos viendo, ¿no? Los números, 42,9% fue la baja en el presupuesto. Ahí se ve año por año cuánto fue lo que se destinaba, por ejemplo, al CONICET, y lo que se fue reduciendo de 2023 a 2025, ¿no? Es alarmante, alarmante la situación. Ahora, Nati, hay un cartel que decía la ciencia no es gasto, es inversión, que es tremendo cómo grafica este panorama argentino. ¿Pero no crees que ciertos reclamos no entran en la piel de los argentinos? Por ejemplo, el CONICET, cuando se le habla del INTA y demás, pero si se le habla al argentino del Garrahan, capaz que ahí entra la bala. Pero a la gran mayoría como que mucho otra no... vara, ¿no? Porque es la salud, en realidad. Claro, sí, ¿no? por eso. Pero no entra la ciencia mucho en la piel de los Pero sí argentinos. podemos decir que el presupuesto se ha visto reducido en Sí, el INTI, completamente. en el INTA, en ARSAT. Chicos, ARSAT, ¿se acuerdan los satélites que se lanzaban? Claro, Que la gente decía, de ¿para qué? vanguardia. De vanguardia. De vanguardia, ni hablar. Se habla en el mundo de lo que es la ciencia argentina y realmente no se está viendo lo que es esa inversión o lo que significa destinar el presupuesto a la ciencia. No, antes lanzábamos satélites, ahora importamos series de dibujitos animados de Estados Unidos. Sí, Dragon Ball y... Sí, Claro, no hay una... y Dragon o sea, Ball. si bien hay producción nacional de dibujitos, Un mundo de ponele, diferencia. pero eligen lo de afuera, ¿no? Se valora más lo de afuera que lo de adentro. Hoy, armando la rutina, ¿no? Quería resaltar un mensaje, ¿no? De uno de los, podríamos decir, científicos argentinos, investigador, docente, Ariel Goldstein, que marcaba, ¿no? Estas cuestiones que hoy está viviendo el CONICET y cómo lo quieren desmantelar. Dice, no es una hipótesis ni es un rumor, es un plan concreto escrito y firmado por la Fundación Libertad y Progreso, cercano al gobierno de Milei. Te explico, bueno, en este documento, y ahí quería enumerar algunos de los puntos, ¿no? Que dice, el documento propone eliminar la carrera del investigador científico, chicos. O sea, lo fundamental básicamente. Entonces tenemos un punto más sobre esto. O sea, es lo que hoy se está visibilizando dentro del sector, ¿no? Los investigadores ya no formarían parte del CONICET, solo representarían proyectos competitivos, o sea, no serían parte, podríamos decir, del organigrama, sino que pasarían a ser como, no sé, un empleador secundario. Entonces, o sea, mirá lo que es bajar el rango, ¿no? Y obviamente los solo investigadores... unos pocos van a llegar, digamos, ¿no? Van a elegir... Además, inseguridad laboral, porque les quitan la planta, que van a estar terciarizados. Sí, tercerizados básicamente. Es como bajarle el rango a algo tan importante. Investigadores del CONICET, sino aquellos que lleven adelante proyectos a través del CONICET, digamos, ¿no? El CONICET te va a aprobar el proyecto, entonces vas a tener trabajo por esa cantidad de tiempo. El CONICET no va a investigar nada. Vos vivís de manejar un taxi y por la noche, si te queda algo de tiempo, haces el laburito para el CONICET que le paga 2 pesos con Me 50. hace acordar a los 90, Claro, ¿no? Cuando Caballo mandó a lavar a los platos a los científicos. Por eso es lo que está pasando, hay mucha fuga de cerebros en Argentina porque no están, les está pagando 2 pesos con 50 el CONICET, está despidiendo científicos también y no renovando nuevos. Y además las empresas privadas ni siquiera tienen capacidad de captar a todos esos científicos, pues no les importa. No, pero además es un tiro en el pie, porque la realidad, Nati, mencionabas el tema de ARSAT. Argentina es históricamente exportadora de, por ejemplo, inteligencia, no artificial, pero sí todo lo que tiene que ver con ciberespacial, sí. Pero también de, no sé, por ejemplo, el enriquecimiento de uranio, energía nuclear. Todo eso se hace a través de una inversión pública. O sea, estamos hablando de que si es un gobierno que quiere inversiones para reducir el déficit y todo lo que dicen,
Es un tiro en el pie. Bueno, digo, la base aeroespacial que está en Bariloche jamás fue visitada por el presidente, digo, y era un lugar donde iban todos los presidentes, porque ahí es donde está, es el primer mundo. A ver, chicos, China, Rusia y Estados Unidos se pelean por quién llega más al espacio. Pero además preguntar a Estados Unidos cómo hizo para desarrollar, para llevar tantos satélites, para llevar los astronautas al espacio, si no es con la inversión directa e indirecta del Estado, porque incluso se habla de Elon Musk. Si no recibe la papota del Estado, no lanza ningún cohete. A ver, vamos a ser más claros sobre esto. ¿Cuál es el plan? El plan que justamente no sea Argentina la que investigue y la que llegue a eso, sino que compre todo lo suelto de otro lado. O sea, claro, que el Estado no la ponga porque considera que no es fundamental. Pero que no la ponga nadie en la Argentina. Exacto. El tema es que la producción de aquello que tiene valor agregado se haga en otra parte del mundo y que nosotros simplemente seamos compradores de eso, importadores. Vos le vendés la soja y la carne, vos le vendés la soja y la carne al resto del mundo y los demás son los que hacen. Vos simplemente vendés soja y carne y sobran 45 millones de argentinos. Ponele. Bueno, digo, estos mismos investigadores que son los que han realizado las vacunas, ¿no? Digo, que hoy también están en discusión y que también forma parte de la investigación. Digo, no solo abarca lo que tiene que ver con el espacio, sino que también abarca la producción nacional a la educación y a la salud. Bien, bueno, Nati, vamos a hablar ahora de Victoria Villarroel porque habló finalmente la vicepresidenta, se expresó por redes sociales y le habló a la casta y a los operadores mediáticos, dijo la vicepresidenta. Villarroel dice, bueno, punto 1, Villarroel se junta con Macri. Rebobinemos un poco de a qué está marcando, este tuit. Bueno, su reaparición obviamente el 25 de mayo, bastante lejos del presidente de la Nación, el no saludo, la ignorancia. Bueno, salieron miles de especulaciones, ¿no? De que ella se había cortado sola, que se va a armar su propio partido político, que se va a liar con Moreno, que se va a liar con Macri. Bueno, lo que se te ocurra, y este es el mensaje diciéndole, bueno, esto va dirigido para la casta y para los operadores mediáticos, ¿no? Sobre Macri dice que lo vio una vez sola en noviembre del 2023. Sí, dice que nunca más lo vio, ¿no? Para los que dijeron que alguna vez se cruzaron. Después, por ejemplo, en cuanto a Moreno, estamos hablando de Guillermo Moreno, porque alguna vez Guillermo Moreno había dicho que le gustaría que Victoria Villarroel forme parte de su espacio político y dijo, me comería una pizza con Moreno, como pizza, pero a él no lo conozco. ¿Qué? Y después, en la última, la cuestionaron porque estaría, dice, alquilando un hotel para lanzar un espacio político. Dice, yo en ese hotel había celebrado mi casamiento imaginario el año pasado. Así que bueno, dijo, bajen los niveles de ansiedad, tomen un café con leche y buenas tardes para todos. No me acuerdo del casamiento imaginario de Villarroel, no me acuerdo de esa operación. Yo tampoco, sí me acuerdo que la han habían dicho que se estaba a punto de casar o que se había casado. Sí. Ahora chicos, pregunta general, ¿Villarroel va a jugar en el 2027? Ese es el gran dilema para todo el mundo. A ver, la realidad es que Villarreal... ¿ustedes bien a alguno le gusta la Fórmula 1? ¿Lo siguen? Sí. La carrera, de la última carrera se hizo en Mónaco. En Mónaco, un lugar claro. Maravilloso, pero que es muy lindo alrededor y es muy mala la carrera. Las carreras arrancan igual y terminan igual, ¿no? Claro. No se mueven nada. La ciudad. Hubo una estrategia, había obligación de parar 2 veces para cambiar neumáticos y Verstappen lo que hizo es, hasta último momento, no cambió nada, esperando que haya un choque y que le permitiera quedarse con el primer puesto que ostentó hasta la última de las vueltas y después tuvo que ir a cambiar y volvió y quedó cuarto, como había largado, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el paralelismo? Villarreal está esperando... Está haciendo lo mismo. Está esperando que choquen el auto. Que choquen el auto, a ver si le toca su parte, para ver quién la va a buscar. Básicamente, el tema es, Ari, con quién se rodea, ¿no? Sola no puede. Claro, por eso, ¿con quién se va a rodear? Por lo pronto es con quién no se rodea. Es lo que definió esta semana, ¿no? Digo, echó a todos los que estaban vinculados más directamente con Milei. Y dijo, bueno, empiezo a juntarme con los propios. Después habrá que ver cuáles son las alianzas y en base a eso. Pero claramente lo que está haciendo es una estrategia
juego ¿Sabes? Sí. Recordemos que lanzó su propio partido, su propio movimiento, en realidad, cuando ya habían ganado las elecciones antes de asumir. Estaban las banderas, ¿te acordás, Zeta? La B corta, exacto. El 10 de diciembre del 2023. Ramiro Marra y, ojo, dato. ¿Saben, chicos, lo que le dicen sus asesores de hoy a Villarroel? Les dice, vos tenés que esperar que, lo que decía Ari recién, vos tenés que esperar porque Milei en algún momento va a caer y ahí te va a tocar gobernar a vos. Muy golpista el mensaje. Y ahí viene lo interesante de la mención a Guillermo Moreno, porque hay un link bizarro entre el mundo libertario asociado a la vicepresidenta con el ex secretario de Comercio, ¿no? Desde esta matriz, digamos, peronista o doctrinaria. Villarroel, recordemos que además ella le aporta a Javier Milei en su momento, cuando era sumamente minoritario, el dote más conservador. Vieron que Milei es por un lado libertario en lo económico, pero a nivel político, digamos que adoptó esta ideología conservadora, que tiene que ver con, bueno, la relectura, entre otros tantos temas, de la violencia setentista y juega un poquito y de las otras víctimas, que es lo que la catapulta a la vicepresidenta a la esfera pública, que termina llegando a compartir banca con Javier Milei en el Congreso. También juega un poquito con el peronismo. Recuerdo un acto el 1 de mayo del año pasado, digamos. Exacto, Isabel le hizo un homenaje. El tema está en que con Guillermo Moreno electoralmente mucho no le serviría porque no consigue un legislador. No tracciona nada. No consigue meter un legislador en la ciudad de Buenos Aires. Pero mucho streaming, pero poco votos. El umbral en las últimas 2 elecciones. Qué barro. Chicos, nos quedamos sin tiempo. Gran semana aquí en Desde el Canil. A vos te digo que te quedes en la continuidad informativa de Bravo TV, ya empieza Soy Casta y te invito el día lunes a las 6 de la tarde para seguir compartiendo más información en esta hermosa familia de noticias. Bueno, recordá que no somos leones, pero sí periodistas de raza y vamos a mostrar los colmillos. Buen fin de semana.